Bueno, ya está grabando. El otro día nos quedamos al final del primer artículo de la PEC. Habíamos visto el propósito, que era demostrar la utilidad de la medición de las fijaciones visuales en una tarea de Stroop numérico, que era también una tarea nueva o una variante del Stroop. Vimos la hipótesis principal, que esperábamos detectar el Stroop tanto en los errores como en otras medidas de variable dependiente, que eran la rapidez de la respuesta y el tiempo de fijación visual. Tres variables dependientes, la utilidad de una variable dependiente. Tres condiciones que todos los sujetos pasaban por ellas. Vimos el procedimiento en detalle que describe el artículo, muy corto, pero lo describe todo eso. Y nos quedamos en analizar los resultados. Los resultados, en principio, son tres variables dependientes, por lo tanto tenemos tres tipos de resultados. El primero, el tiempo de respuesta en cada pantalla. Cada pantalla eran 6×6, 36 estímulos, había 18 pantallas y medimos el tiempo en cada pantalla. En el caso de información congruente, donde había dos números, donde ponía dos doses y tal, 3, 4 y 5, 19,6 tiempo en cada pantalla. Un poquito más el grupo control, que tenía solo X, y un poquito más en el grupo incongruente, donde los números no reflejaban el número de dígitos. Bien, es lo que esperamos, y estas diferencias, por la desviación típica, se puede casi entrever que son significativas, pero vamos a ver las pruebas. Segunda variable, el tiempo de fijación promedio en cada ítem, 546 milisegundos. Recordad que consideramos un tiempo de fijación válido mayor de 100 milisegundos y lo medíamos con un aparato especial. Pues bueno, para valorar si un array, un grupo de números era congruente, el número era congruente si era congruente con el número que reflejaba, 546 milisegundos. El grupo control de las X, 567, un poco más aquí. Bueno, y el número de errores, que veis que es muy pequeño el porcentaje, apenas un 3 y pico % no son congruentes, pero los demás muy pequeño, son las tres variables. En principio vemos la tabla de medias y desviaciones típicas, pero lo que importa es el análisis estadístico. El análisis estadístico, para los que no estén muy familiarizados con esto, lo que nos da es un estadístico que nos dice hasta qué punto esos resultados se pueden encontrar por azar. Y el efecto global de las tres variables y los tres grupos nos dice que hay una probabilidad menor de una milésima de que este resultado, estas diferencias, se den por pura. Por lo tanto, hay un efecto significativo. Hay un efecto Stroop significativo en la información congruente, control e incongruente en estas tres variables. En conjunto, hay diferencias significativas, que es lo que esperábamos. Luego, un análisis más detallado, miramos cada variable por separado y el tiempo de respuesta en cada pantalla también es un efecto significativo. La prueba F da un número que para que se dé ese número, o sea, la varianza que hay entre grupos, bueno, no entro en eso, nos dice que hay una probabilidad menor de una milésima de que se den estas diferencias por puro azar. Por lo tanto, hay diferencias en la forma de procesar. Esto de las tres en conjunto, pero además mide la diferencia entre control congruente y hay un efecto de facilitación. Es mucho más rápida la detección de la congruente que la de control y mucho más lenta la incongruente que la de control. Así pues, hay efecto tanto de facilitación como de penalización.
que es lo que esperábamos. Y también vemos que el efecto de penalización es mucho más agudo, el más 2,61 es mucho mayor que el menos 0,65, por lo tanto hay una asimetría hacia la penalización, la interferencia, ¿de acuerdo? Tomando el grupo control como línea base, vemos que se facilita 0,65 y se penaliza 2,61. Esto es tiempo de reacción, tiempo de respuesta en cada pantalla. En la variable fijación, las fijaciones 546, 567, 643, también hay un efecto global significativo, las tres hay diferencias, y si miramos otra vez la diferencia con control, vemos que otra vez hay un efecto significativo de interferencia y facilitación. Fijaos que a más tiempo estamos en un estímulo, más nos cuesta procesarlo. Bueno, hace una prueba, veis que esta prueba da un grado de significación del 5%, que es mucho menos que el 1 por 1000, pero bueno, en psicología solemos considerar que el 5% es aceptable. O sea, solo en 5 veces de cada 100 este resultado se daría por azar. Es bastante significativo. Y las fijaciones se correlacionan, es decir, es muy parecido el resultado que el tiempo de respuesta en cada pantalla. La correlación con tiempo de respuesta es muy alta. 0,90, casi equivalente. Las dos medidas pueden usar casi de forma equivalente. Sin embargo, no hay una correlación con el número de errores, la siguiente variable dependiente. Y el efecto del número de errores, pues también es significativo, es decir, hay más errores, hay diferencia entre los errores, pero es solo significativo entre la incongruente y los otros dos. Aquí, aunque veamos una diferencia en el 0,04 al 0,68, las pruebas estadísticas nos dicen que no hay una diferencia significativa. Por lo tanto, no podemos decirlo. Ahora sí que hay una diferencia significativa entre la condición incongruente y las otras dos. Eso es todo. Es decir, hemos encontrado el efecto Stroop que esperábamos. Los errores, hay menos efecto, pero porque son muy bajos, no es una medida demasiado aleatoria para el experimento. Y hemos encontrado que las fijaciones se pueden usar exactamente igual que hemos utilizado, o muy parecido a la variable de tiempo de respuesta en cada pantalla. Bueno, pues con estos resultados vamos a la conclusión. La conclusión que nos dan en el artículo son la discusión, más que la conclusión. Como os dije, las discusiones en los artículos lo que analizan si se han cumplido las hipótesis de partida, hasta qué punto, y qué propuestas y qué posibles explicaciones hay para los cumplimientos e incumplimientos y futuros trabajos o exploraciones que convendría hacer. Bueno, lo primero que nos dice es que se ha logrado el efecto de Stroop numérico, funciona, y que la medida de las fijaciones oculares es suficientemente buena para este tipo de tareas. Se ha dado el efecto de los típicos efectos del Stroop de facilitación e interferencia, y que la fijación ocular es una variable dependiente relevante. Y como veis, como os acordáis en la introducción, decía, se han utilizado los movimientos oculares en muchas tareas cognitivas porque correlacionan bastante y funcionan. Bueno, pues parece ser que sí, que se cumple esta hipótesis que hemos discutido, que el sistema oculomotor correlaciona con el procesamiento cognitivo, aunque ya vimos que en algunas tareas no tenían nada que ver. Lo que hacemos era buscar cosas en la memoria y aún así se movían los ojos. Bueno, pues se ha comprobado esta supuesto una vez más. Por lo tanto, si funcionan a la par o de una forma bastante pareja, coordinada, probablemente es que los sistemas neuronales que gobiernan ambos, los ojos y el procesamiento cognitivo, tengan algún origen común. Así pues, con esta comprobación del origen común, podríamos plantear nuevos trabajos que nos digan en qué funcionan juntos, cómo funcionan y
otras variables oculomotoras. Aquí era el tiempo de fijación, ya vimos que antes eran los movimientos, en fin, para ver los programas a fondo. Y ya está, con esto acabamos el artículo y esto es todo. Las preguntas que puede haber son bastante más sencillas que el artículo en sí, van dirigidas a comprobar que lo hemos leído y que lo hemos entendido. Así pues, dejamos ahí y yo sigo, ya veremos el siguiente cuando toca. Yo sigo con el tema 4, que nos tocaría hoy una vez visto esto. Tema 4, hasta ahora hemos visto, bueno, aparte de los primeros trabajos históricos, ya hemos visto que la mayoría de las tareas o la atención se ha utilizado de forma visual, porque es muy fácil utilizar estímulos y experimentos, pero también la auditiva en los primeros años de estudio de la atención se utilizó muchísimo y este capítulo va dedicado a ella, a la auditiva y a la relación con otras modalidades. Y por último, en el último punto, veremos cómo se pueden combinar diferentes tipos de atención o modalidades de atención para determinados estímulos, cómo trabajan juntas diferentes atenciones, diferentes modalidades sensoriales, si es que existe. Bien. En primer lugar, nos dice que las peculiaridades de la información auditiva hay que señalarlas porque son muy diferentes a las visuales. En las visuales tenemos toda la información a la vez, a nuestra disposición, en el espacio, y en la auditiva la información nos viene secuenciada en el tiempo. Los estímulos auditivos se juntan, los sonidos se combinan, la vibración que nos llega al oído llegan todos juntos, se combinan antes de llegar a nuestros sentidos, no como en la visión, que es la corteza visual la que analiza la información. Aquí viene entera. Y el procesamiento sensorial es mucho más complicado de dividir los sonidos en sus partes y por lo tanto es más difícil atender a los estímulos auditivos de forma analítica. Solo se pueden procesar unos pocos a la vez de forma más difícil, pero es difícil combinarlas, es difícil separarlas y tenemos ambos oídos, aunque estén separados, reciben la información de una forma casi continua. Podemos separarnos un poco, pero poca cosa. Bien, esa pequeña distinción, lo que nos vamos a preguntar en este capítulo es cómo se relacionan las modalidades. Probablemente el oído sea el sentido que nos sirve para reaccionar de forma rápida en situaciones de emergencia. La visión es más analítico. Lo que vamos a buscar es cuál es preferente, en qué situaciones se usan y si utilizan los mismos mecanismos atencionales o incluso hay un mecanismo atencional central que dirige a los sensoriales. Hay una atención dedicada para cada modalidad sensorial, hay una atención central para todos que la compartan. Bueno, esas son las preguntas que nos pueden salir de este tema. Lo primero que vamos a ver es el mecanismo que ya vimos de escucha dicótica en la historia, hablamos de él, en el que hay dos tipos de tareas. Cuando llega información a los dos detectores separados mediante auriculares, podemos pedir que seleccione la información de un lado e ignore la del otro, atención selectiva, o podemos pedir que atienda a las dos y ver hasta qué punto recibe la información, atención dividida. También veremos si hay formas de predisposición. Vamos con la selectiva. En la vida diaria nos vemos muy a menudo
en la necesidad de analizar la información que nos llega al oído, a los oídos, para atender a una e ignorar la otra, y esto sería lo que vimos de la cocktail party, cuando yo estoy en una fiesta donde hay mucho ruido, muchas voces, yo quiero hablar con una persona, centro mi atención en escucharla. Normalmente, si hay buena diferencia entre los tipos de voces, el tono, no se montan mucho, no hay problema. Si tengo dos melodías musicales y quiero oír una e ignorar la otra, si son bastante diferentes no me resulta difícil, pero no es fácil, en general no es fácil, tiene que haber una diferencia clara entre ambas. En una fiesta, si yo quiero seguir dos conversaciones, tengo atención dividida, y si quiero seguir una sola, estoy de atención selectiva. Normalmente, fijaos que cuando quieres escuchar a alguien lo que está diciendo detrás sin dejar de atender a la persona con la que estás hablando, sería una tarea de atención dividida. Y si quiero concentrarme en la persona que estoy escuchando, o en la de atrás, si no me importa nada más, una atención selectiva. En cualquier caso, hay que segregar las dos, atender a una, atender a otra. Vamos a ver en la escucha dicótica, que ya vimos, ya la presentamos en la historia, en qué sirve, para qué sirve y qué consecuencias sacamos de ella. Primero, Cherry inventó la tarea de escucha dicótica, que consiste en dar un mensaje mediante auriculares diferente en cada oído, pedir que se atienda a uno de ellos y que se ignore el otro, y para facilitar la atención de uno de ellos le pedimos que lo sombree, es decir, que repita lo que está oyendo en ese oído. Eso le llamamos sombreado. Lo que nos interesa en este caso, que eran pruebas que vimos, que recordáis que era para ver si la selección atencional era temprana o tardía, lo que nos interesa es lo que queda del oído ignorado. En general, y creo que lo vimos en alguna información anterior, no queda casi ninguna información, solo ninguna información semántica, es decir, de lo que hemos oído en ese oído lo ignoramos casi todo. Incluso si cambian de idioma a mitad de discurso no se detecta. Y tampoco, aunque el idioma en el que están hablando sea completamente extraño, pues, por ejemplo, poniendo la grabación al revés. Ahora bien, sí detectan cambios en el tono, si cambia la voz de un hombre a una mujer, o si aparece alguna señal tonal diferente durante el oído ignorado, si aparece un tono, pues, por ejemplo, continuo. Por lo tanto, las características físicas más básicas se detectaban en el oído ignorado, mientras que cualquier cosa elaborada no llegaba. Conclusión, hay una selección temprana. En las primeras fases de procesamiento llegarían estos detalles físicos, pero no los semánticos. Así pues, hay una selección temprana de la información. Sin embargo, Moray inventa una tarea idéntica, solo que en este caso puso en el oído ignorado una lista de palabras una y otra vez, hasta 35 veces, y se dio cuenta que, como esperábamos con la hipótesis anterior, que no las recordaban. Esas palabras las recordaban exactamente igual que si no las hubiera oído nunca, ¿no? Pero resulta que si el mensaje que poníamos en el oído ignorado era el mismo que estaban oyendo, estaban sombreando en el otro, y el desfase no era muy grande,
lo detectaban y se daban cuenta. O sea, el desfase no mucho mayor de unos segundos, el mismo mensaje que en el otro lado, se daban cuenta. Resulta que esto no se puede explicar de la detección temprana. Yo, si me doy cuenta que el mensaje que estoy escuchando, que estoy ignorando, es el mismo que estoy sombreando, a la fuerza he tenido que hacer la información semántica. Este resultado le da más credibilidad a la teoría del filtro atenuado. Es decir, el mensaje que no atendo hasta cierto punto es procesado y si hace falta accedo de forma consciente y si no lo descarto. El filtro atenuado decía que no es una cuestión de todo o nada, sino que pasa la información hasta cierto punto y si no es necesaria se quita y sí. Es una cuestión más estratégica. Si esa información no atendida recibe alguna activación, pues por ejemplo en este caso porque es similar a la otra, aumenta, pasa el umbral de la atención y nos hace consciente. Bien, con estos dos resultados, temprana atenuada, vamos a ver qué factores harían que esa información pase o no pase el umbral de la atención. Bueno, el primer factor que lo puede facilitar es la localización espacial. Estamos hablando de información auditiva y en este caso la localización espacial es mucho más simple, tiene menos grados de libertad que la visual. El espacio en la visual es un continuo, sin embargo, la detección auditiva es mucho más grosera, más limitada. Entonces, se han tratado de complicar la localización espacial tratando de lograr tres lugares, un oído, otro oído o los dos a la vez. Es decir, tenemos tres canales, a un lado, a otro o los dos a la vez. Y con esa complicación hay muchas más interferencias. Los canales que llegan los tres a la vez se deterioran muchísimo, incluso para el sombreado, en la repetición. Digamos que los canales son diferentes y a más canales más interferencia. Desfase temporal. Si el mensaje en uno de los oídos y en el otro coinciden exactamente en el tiempo, la tarea de sombreado y de detección, la atención es mucho más difícil. O sea, necesitamos cierta asincronía en los dos mensajes para que el sombreado sea efectivo. Es bastante comprensible. Si coinciden a la vez los dos, es muy difícil. No porque no lo oigamos, sino porque no podemos separar un streaming del otro, ¿no? Y por último, el tono. Y el tono sí que parece que es el que actúa de filtro, es decir, el oído, de alguna forma, se fija en el tono para seleccionar la información, como ya vimos en el cocktail party. Y es más fácil cuando hay un tono diferente, por ejemplo, cuando no es una voz de hombre, no de mujer. Bueno, con estos factores vamos a ver hasta qué punto la información no atendida llega al procesamiento semántico. Dato curioso, importante, cuando en el oído ignorado damos una información del tipo puede usted parar, que es una instrucción directa, apenas la mayoría de los objetos la ignoran, no se dan cuenta y no paran, el 8%. Ahora bien, cuando decimos además el nombre de la persona, en el ejemplo, Ana, puedes parar ahora, el número de personas que reaccionan y que la oyen pasa del 8 al 33%. Es decir, de alguna forma la información importante de tipo semántico ha pasado el filtro. En el experimento Moray. En otro diferente se presentaba
en el oído que tenía que sombrear pues dos frases a mitad, dos frases sin acabar, o la segunda mitad de una frase, y en el otro, el que había que ignorar, lo que completaba la frase del primero, es decir, vi a la niña saltando en la calle, devuélveme hoy el libro de física. Si la tarea es sombrear esto e ignorar esto, se da el caso de que muchas personas cometían el error de vi a la niña saltando y luego el libro de física, es decir, habían oído el mensaje ignorado, lo habían procesado, habían visto la coherencia y habían seguido hasta que se dan cuenta y pasan al otro canal. Las palabras que se ajustan al contexto de la situación las oímos. Nuestro nombre lo oímos con más probabilidad. Es decir, la información semántica, tanto que me afecta a mí como con relevancia contextual, pasa. Otro, Cortin y Wood, lo que hacen es una tarea de condicionamiento clásico en el que asocian el nombre de determinadas palabras con una pequeña descarga eléctrica y eso hace que haya una respuesta eléctrica de la piel cuando le nombro esas palabras por condicionamiento clásico. Es decir, la reacción de preparación ante la descarga se asocia con las palabras y funciona de forma automática. Pues una vez que se ha hecho ese condicionamiento, se hace una tarea de escucha dicótica con sombreado e ignorar este oído. Cuando en el oído ignorado aparecen esas ciudades que se han asociado con la descarga, aparece la reacción, aparece la respuesta condicionada, que es la alteración de la conductancia de la piel. Es decir, sí, el sombreado es lo que se quiere que se atienda, lo que está haciendo es repetir lo que oye en ese oído. O sea, en el experimento de Cortin, determinados nombres están asociados con una descarga que alteran la conductancia. La persona está atendiendo a este lado. Y en este, aunque deba ignorarlos, aparecen esas ciudades. Y cuando aparecen, lo reaccionan, ¿no? No son conscientes de haberlos oído, pero han reaccionado de una forma como si hubieran procesado el significado. Por fuerza lo han tenido que procesar, porque el condicionamiento clásico, en este caso, requiere que sepamos que es el nombre de la ciudad que está asociada con la descarga. Están analizados semánticamente y de forma inconsciente. Esto es lo más importante. Por lo tanto, hay un análisis semántico no completo. Fijaos los resultados, que a pesar de que digan mi nombre, 2/3 de las personas no han reaccionado, no se han dado cuenta. Y aquí también hay cierta alteración, pero no siempre. Aquí también hay una cierta, pero no mucho. Es decir, hay una información que sí llega y tiene que superar cierto umbral para que acceda a la conciencia. Esta es la tesis de las teorías de selección tardía. Ellos dicen que la información llega toda, pero depende del tipo de tarea, de lo que esté haciendo. La atención la selecciona y la trae afuera. Es decir, la atención no opera al principio, sino al final. Y lo que necesito requiere de la atención para traerlo a la conciencia. Bueno, esa información, si no se atiende, si no entra en el circuito de atención, se pierde. En el caso que se atienda, podemos utilizarla. Bueno, esta es la atención selectiva. Vamos a ver ahora la dividida. ¿Qué ocurre cuando, bueno, esta hipótesis de la atención es la que os acabo de nombrar, qué ocurre cuando tengo que atender a los dos mensajes? Sabemos que es muy complicado, que la tarea de atender a dos discursos auditivos a la vez es muy complicado. Tarea tipo, el split span de Broadbent, en el que damos informaciones diferentes en los dos oídos y le pedimos al final que lo repita todo. Broadbent encontró que a pesar de que la secuencia era 1, 2, 3, 4, 5, 6, en oído izquierdo, derecho, izquierdo, en este orden,
el sujeto tendía a responder, porque simplemente tenía que repetir todo, en orden que quisiera, tendría a responder primero lo que había oído por un oído y luego lo que había oído por otro. Broadbent lo toma como una prueba de selección temprana y que nuestra mente lo que hace es recoger toda la información que hay en un lado, temprana, sensorial, y luego del otro, temprana, sensorial, la que quede. Es decir, la información va en función de los sentidos, de los canales por los que ha entrado. O sea, al principio, antes de elaborarla, antes de procesarla. Este es el resultado de split span. O sea, la localización espacial del mensaje es lo que determina el recuerdo de la respuesta. Y se mantiene un almacén un pequeño tiempo que sirve para recordarlo. Sin embargo, hay algunos experimentos posteriores que contradicen esta teoría, entre ellos el de Barth. Es interesante, parecido al que hemos dicho antes de las frases divididas, aquí también hay una especie de coherencia, en este caso no son frases, sino que hay coherencia categorial. En un oído doy la información que atiende, o sea, ahora atendemos a las dos, en un oído le doy estos datos y en otro este. Fijaos que aquí podríamos agrupar, según Broadbent, lo que he oído en un oído, porque hay una selección temprana y debería responder quién dos ahí, y luego 1 está 3. Pero lo que hace el sujeto, en muchos casos, no me acuerdo el porcentaje, muchos pone, los agrupaban categorialmente, con sentido. ¿Quién está ahí? 1, 2, 3. Por lo tanto, había habido un procesamiento no temprano de canal, sino que sabían las categorías, a nada que se los pidieran, y algunos sujetos lo hacían de forma espontánea. Unos cuantos, no sé cuántos. No lo pone. O sea, contradice lo que hemos dicho antes. Aquí ya hay claramente, yo tengo información de la categoría y la puedo usar. Bien, esto de dividida. En la detección, o sea, la split span. La segunda tarea, la detección. La detección consiste en detectar un cambio. Aquí represento la intensidad mediante salientes en la línea continua. Hay un ruido de fondo y de vez en cuando aparece el estímulo que hay que detectar y reaccionar, ¿no? Tocar un pulsador, lo que sea. Normalmente es un ruido y un tono un poquito mayor, un poquito menor, y en general sí que podemos hacer este tipo de tarea con buena capacidad. Si solo hay un estímulo que detectar, es decir, si solo hay un tono en uno de los oídos, lo detectamos muy bien, da igual en uno que en otro. Y si hay varios tonos que detectar, por ejemplo, dos más o menos diferentes, la eficacia depende de la diferencia entre ellos. Si son bastante diferentes, no tenemos ningún problema porque parece que nos sintonizamos a esos oídos, es decir, a esos tonos. Ahora bien, si llegan a la vez, es muy difícil detectarlos y le llamamos déficit del doble target. Cuando llegan a la vez a un oído y al otro, aunque sean diferentes, hay una especie de cuello de botella. Aunque sepamos dónde va a ocurrir el que tenemos que detectar, aquí fuera cuadrado, aquí fuera otro, también al oír el otro a la vez nos interrumpe, es decir, interferencia. O sea, simplemente cuando hay una conjunción de sonidos es más difícil separar uno que otro. Bueno, podemos dividir los canales, mucho más difícil que una. Bueno, esto es bastante lógico, ¿no? La alerta. La atención auditiva, hemos dicho al principio que tiene una función principalmente de orientación, de alerta. Cuando no necesitamos, no requiere analizar el ambiente. Muchas veces solamente
avisa de un peligro. Pues la ubicación, dependiendo de dónde venga, lo que necesitas es detectar qué está ocurriendo. Da igual en qué posición estemos, detectamos rápidamente. El HOC, que os quedáis con ese nombre, de la cóclea, tiene un canal de comunicación que parece ser el que nos alerta de que algo está ocurriendo. Es un sistema que parece centrar la atención en una localización o esperando un tipo de sonido. Aunque no tengamos una forma de orientarnos, como en el visual, que podemos orientar la atención al espacio, los objetos, como vimos, en este caso parece que puede haber un control fisiológico interno de preparación. La cóclea tiene una estructura en la que está controlada tanto por la información que recibe del exterior como por varios haces de fibras nerviosas. Bueno, que es el HOC, el haz oligococlear, que nos podría ayudar a sintonizarnos a determinados sonidos y no otros. O sea, nos podría poner en alerta para determinado tipo de señal y concentrarnos, evitar las distracciones. Y hay pruebas de que los animales que tienen esta estructura, o sea, las conexiones de esta estructura lesionadas, se distraen más fácilmente. Cuando está intacto, somos menos distraídos. Y hay un matiz, y es que cuando somos conscientes de lo que queremos oír y nos centramos en algo de forma consciente, logramos centrarnos anulando este efecto de abajo arriba. La cóclea se configura para recibir ciertos impulsos, pero cuando nosotros lo podemos anularlo de forma consciente. O sea, endógena, recordad lo de endógena, exógena, bueno, pues esa es. La crossmodalidad, la atención de la visión por el oído. Si hay un sonido que me orienta hacia un peligro, acto seguido probablemente estemos mirando qué ocurre ahí, ¿no? Pues a ver de qué forma actúa la conexión de la atención crossmodal. En este caso, siempre que hablamos de crossmodal, hablamos de pasar de una modalidad a otra. Y orientamos la visión después de oír el sonido, ¿no? Pues vamos a ver cómo funciona. En este experimento de McDonald, lo que tratamos de hacer es de orientar mediante una señal auditiva antes de la luz. En el punto de fijación aparecen dos lugares donde puede aparecer la luz objetivo, dos altavoces que pueden dar una señal válida o inválida. Recordamos con la visión también, es decir, si aparece el sonido en el mismo lado que la luz es una señal válida, si aparece en diferente una señal inválida. Y medimos el tiempo de reacción, el reaccionar cuando aparece la luz. Como veis en el procedimiento, la luz central es la luz estimular, a la que debemos responder. Y en los diversos ensayos, después de la luz, aparece se encienden las de alrededor para enmascararlo, que es en el color complementario. De alguna forma borramos la información para el siguiente ensayo, de forma y manera que no quede huella de la información visual en el siguiente ensayo y sea el sonido lo que distribuye la atención, ¿no? Bien, la secuencia que tenéis ahí del experimento, interesante para recordarlo también,
el tiempo, los milisegundos que tarda cada uno, aparece un sonido, tiempo de espera, como veis de apenas 200, 300 milisegundos, aparece la señal y la respuesta. ¿Qué ocurre? Pues que cuando la señal es válida, la respuesta es mucho más rápida y el porcentaje de aciertos también es más rápido, que es el resultado que esperábamos. Este resultado que he puesto yo difiere un poco del de aquí, pero es lo mismo. Cuando el tiempo de respuesta es un poco mayor cuando el estímulo está en posición diferente que cuando está en la misma posición. Están en los dos lados, ¿no? Da igual en qué lado. Y el margen de error, el porcentaje de errores es mayor cuando está en diferente posición que la misma. Lo mismo. Veis que estas dos variables son contrarias. El tiempo de respuesta es más rápido, cuando más eficaz, pues eso. Es decir, en efecto, el sonido ayuda a centrar la atención y la eficacia de la visión aumenta gracias a esa facilitación crossmodal. Siguiente punto, la función de alerta. Siguiente punto, la predisposición. ¿Hasta qué punto me puedo yo preparar para detectar sonidos? Parece ser que si conocemos qué tipo de sonido o la frecuencia que nos va a aparecer, logramos aumentar mucho la eficacia. Si estamos esperando una determinada nota musical, en esa frecuencia, por supuesto, lo detectamos con mayor facilidad que lo que esperamos que lo que no esperamos. En tipo de experimento es poner un fondo y se le pone una nota con cierta diferencia. A medida que el objetivo o los targets que vamos poniendo difieren de la que estamos buscando, que la sabemos, la hemos ensayado, va disminuyendo la eficacia de la respuesta. Es decir, reaccionamos a algunas notas parecidas y vamos reaccionando cada vez menos. Es decir, no somos precisos, no reaccionamos solo a la nota objetivo, sino que vamos poniendo notas parecidas y tenemos un rango bastante cerrado, próximo al objetivo, y a ese rango le llamamos el gradiente atencional que vimos el otro día también. Ese gradiente lo podemos estudiar mediante el paradigma de estímulo-sonda. En estímulo-sonda ponemos un tono de fondo y ponemos una serie de ejemplos cambiando un poco el sonido. Vemos que hay una especie de filtro que facilita la detección. ¿Y qué ocurre si en vez de un tono tenemos que detectar dos? Pues ocurre algo parecido. Hay una predisposición a esos dos tonos y facilita la detección de esos dos tonos comparado con el tono neutro. Es decir, podemos predisponer la atención hacia el tono, hacia la frecuencia, a una o dos, si están suficientemente separadas. Y cuando la predisponemos a dos, los estímulos del medio no respondemos, no facilita la detección, los otros sí. Es decir, somos mucho más eficaces en los tonos que estamos esperando, aunque sean dos diferentes. Y este del prueba señal, estímulo sonda, el nombre que tiene es el mismo. Aunque sea muy difícil la tarea, daos cuenta que a veces el ruido de fondo y la tarea la complicamos para ver hasta qué punto es efectivo la predisposición y funciona de forma significativa en todos los casos. Esto respecto a la frecuencia. ¿Qué ocurre si le decimos a alguien el lugar donde va a proceder el tono? ¿Mejora la detección o no? ¿Cómo le decimos el lugar? Pues mediante una luz coherente o incoherente,
donde aparece el tono. Es decir, si se enciende esta luz y el tono aparece aquí, es una señal válida. Si no hay señal ninguna, aparece el tono, y si es en lugar diferente, señal inválida. Como podéis ver, funciona bien, es decir, hay una diferencia en el tiempo de reacción ante las señales válidas y las inválidas. Facilita la detección, podemos ubicarnos en una detección espacial, pero solo cuando la tarea que estamos realizando es compleja. Cuando el sonido es muy simple, o sea, es muy fácil de detectar, la predisposición espacial, la señal previa, no facilita la tarea. Esto es importante, porque aquí deducimos que el oído se orienta en función de la frecuencia, tonotópico, y no de la ubicación espacial, topológico, como hacía la vista. En el caso de la visión, recordamos que tanto las teorías de atención al espacio, los objetos, hacía que la vista se centrara con mucha eficacia, con inhibición, y pues aquí el oído es más bien tonotópico, porque las tareas simples, que no requieren ninguna ayuda, no se ven facilitadas por la señalización previa. No nos importa tanto dónde viene el peligro, dónde viene el sonido. La visual sí. Así pues, esa es la conclusión. Bien. ¿Algún dato más de este tipo? Vemos que nos nombra que algunas veces varias modalidades sensoriales, en vez de una sola, lo he puesto aquí, sí. Muchas veces, cuando la predisposición para oír algo o ver algo es una información que suele venir junta, digamos, un cierto nombre de un animal, una imagen y el sonido, se facilita. La atención multisensorial, cuando la información viene integrada, que conocemos de forma integrada previamente, se puede facilitar, como es lógico entender, ¿no? Estamos preparados para atender el ambiente. Muchas veces una presentación de información visual, auditiva, táctil a la vez es mucho más, facilita la tarea mucho más que de forma aislada. Las presentaciones cross-modales muchas veces son mejores que las unimodales. Escuchar el nombre de un animal y escuchar el sonido, ver el dibujo, es más fácil que ver dos nombres de animales o dos dibujos de animales. Ahora bien, cuando estamos haciendo juicios de intensidades, una es auditiva y otra es visual, no hay problema. Ahora bien, cuando tenemos que hacer juicios de duración, cuánto dura un estímulo visual, cuánto dura un estímulo auditivo, parece ser que sí que hay interferencia. ¿Por qué? Pues probablemente porque los detectores de duración lo comparten las modalidades sensoriales. La duración no requiere o no está vinculada a un tipo de sentido, por lo tanto, probablemente se puedan montar uno de otro y al compartirlo se deterioraría el resultado. O sea, podemos mejorar la detección en presentaciones bimodales, tanto información simultánea como secuencial, pero dependiendo de qué tipo de información estén compartiendo, la duración, por ejemplo, no. En otras sí. Esto lo veremos también ahora al final. En la crossmodalidad. ¿Qué preferimos, la vista o el oído? ¿Qué tipo de señal es más efectiva en la vida cotidiana? Probablemente es el oído, ¿no? En este caso, tenemos predisposición hacia la modalidad auditiva o visual,
Podemos medirlo mediante este paradigma. Una luz roja nos indica que lo que tenemos que detectar va a ser una señal visual, y una luz verde nos indica que lo que tenemos que detectar es una señal auditiva. También hay tarea de detección o de discriminación, ahora mismo, porque medimos el tiempo de reacción. Veis que las tareas de detección, el tiempo de reacción es mucho más rápido que la discriminación, pero el efecto es el mismo. Cuando la tarea es auditiva o visual, tenemos dos resultados diferentes. Como la señalización es visual, resulta que en la tarea auditiva sí que hay un deterioro cuando la señal es inválida, la parte gris. Pero no hay diferencia entre señal válida y señal neutra. Cuando no hay señal o cuando la señal es válida y la tarea es auditiva, no la facilita. El hecho de que haya una luz diferente o ninguna luz no facilita la tarea auditiva. Sin embargo, en la visual sí. Estos dos efectos que señalo aquí, la luz sirve para captar la atención visual de más efectiva cuando la señal es válida que cuando no hay señal. Y por supuesto, mucho más que cuando es inválida. Por lo tanto, hay una coherencia. La presentación previa predispone a esperar una señal predeterminada y como la señal es visual, predispone a la visual. El coste-beneficio depende de si pasamos de señal visual a tarea visual. No ocurre así cuando pasamos de señal visual a tarea auditiva. Se crea una predisposición, una modalidad, pero no de la otra. No siempre se facilita en la otra. Bien. Y en el siguiente punto vamos a ver si la señal visual es dominante o no, como parece que ocurre en el ambiente cotidiano. Nos guiamos más por las señales visuales que las auditivas o cualquier otra. El movimiento, nuestra situación, la propiocepción de yo estoy quieto, estoy moviéndome, como pone en el ejemplo, me fío más de la información visual que de los ruidos. Si me estoy moviendo o no, veo que se mueve el fondo, da igual que sienta vibraciones o no, la visual parece ser que es más poderosa para captar nuestra atención. En experimentos se hace con este tipo de tareas en los que con una mano respondemos a estímulos auditivos y con la otra a estímulos visuales y en general respondemos con cierta diferencia o más o menos igual a los dos, pero cuando coinciden los dos estímulos a la vez, en el mismo ensayo, reaccionamos más a la luz, incluso a veces ignoramos el auditivo. O sea, cuando hay una tarea dividida entre visual y auditiva, dos respuestas diferentes, reaccionamos mucho más al estímulo visual. Lo cual confirma la dominancia visual. También parece que cuando la competencia es áptica, es decir, táctil, también domina la visión. En este caso, el experimento es este, que, bueno, si lo habéis visto la descripción, el estímulo o bien es una pequeña vibración en un dedo o en otro. Está agarrando la caja con dos dedos y hay una pequeña estimulación en un dedo o en otro. Simplemente tiene que decirlo dónde está. En el experimento, arriba tenía una caja que sí podía ver, donde se iluminaba arriba o abajo. O sea, localizaciones similares a la caja que él sujeta. Y sus propias manos y la caja que él sujeta no la puede ver. Cuando la luz que se iluminaba era una señal válida, es decir, estaba arriba y la vibración ocurría arriba, la detección era mucho más rápida y viceversa abajo, ¿no? O sea, la información visual ayuda a la detección áptica y cuando había conflicto, pues era
no se podía evitar atender a la visual y había una interferencia, cuando simplemente una sensación diferente, ¿no? Y luego lo de las manos de goma es cuando le ponían arriba una mano, en vez del objeto a secas, así como está aquí, le ponían una mano que la agarraba también, y al sujeto le pusieron guantes también. Ocurría que si las manos estaban orientadas como las suyas, de alguna forma el sujeto pensaba o sentía que estas manos eran las suyas y respondía mucho más cuando había manos de goma, se equivocaba mucho más, es decir, tardaba mucho más en responder. Si la orientación de las manos era diferente, no ocurría el efecto, no se confundía sus propias manos con las de goma, el efecto se anulaba. Es decir, la información visual, en este caso, el ver dos manos de goma ahí, producía una interferencia muy clara en la detección áptica. Primero con la señal y segundo con las manos de goma. En conclusión, los estímulos visuales tienen más importancia, tienen más dominancia a la hora de captar la atención, nuestra atención. Ahora bien, si es más importante para la tarea el sonido, esa orientación, pues es capaz de distribuirlo, pero en general, a igualdad de información, preferimos la visual. Y por eso ocurren efectos como la ventriloquía, que es el siguiente que nos explica. En experimentos, ¿cuánto queda? Poco. Bien. La ventriloquía, cuando atribuimos un sonido a algo que se mueve, a una imagen visual, aunque no esté en él, es el efecto de ventriloquía, como los muñequitos que hablan. Y a más difícil es de localizar la fuente sonora, más fácil que se dé el efecto, ¿no? En este caso, aquí, si tenemos una luz, punto de fijación, una luz que indica uno de los dos lugares, arriba o abajo, y una respuesta mucho más rápida cuando coincide la luz con el lugar de sonido. Solo si el sonido es complejo, es decir, si lo emiten más de un altavoz, la luz ayuda a identificarlo. Si el sonido es simple de un solo altavoz, la luz no da ninguna ventaja. ¿Qué quiere decir? Que cuando es difícil o más difícil de localizar la fuente sonora, nos fiamos de la información visual y se produce el efecto de ventriloquía, y no cuando es fácil, no produce ningún efecto. Y dice que somos mucho más eficaces cuando tenemos que identificar la información visual en horizontal que en vertical. Diferentes puntos de altura los oímos casi iguales, no distinguimos mucho la posición, en horizontal sí. Esto también tiene una explicación evolutiva. Los peligros que vienen en horizontal suelen ser más significativos y me importa más saber de dónde viene, mientras que en vertical rara vez nos atacan pajaritos, entonces nos atacan más tigres, ¿no? Pues ese tipo de cosas siempre le damos más importancia o tendemos a tener más eficacia en la información horizontal que en la vertical, en el caso del sonido tal cual. Y por eso, si la fuente sonora difiere en altura, es más fácil que se produzca el efecto de ventriloquía. Bueno, y con esto nos vamos. Y lo dejamos, queda muy poco este tema, continuaremos con el siguiente. Ahora bien, hay un parón, ahora por la Semana Santa, y nos quedan 5 sesiones después, a partir del día 20 de abril. En esas 5 sesiones veremos los 4 temas teóricos y la práctica, la segunda práctica que tenemos que ver, es decir, más o menos a una velocidad adecuada. Si vais adelantando ahora a estas alturas, que supongo que adelantáis un poco más, si tenéis dudas o problemas con algún dato, con algún experimento, pues escribid y pues estamos. Hasta el día 20.